Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, tanto presencial como en línea, en esta sesión número 11 del seminario 2026, con la segunda presentación del día, que impartirá el doctor Edwin Antonio Almeida Calderón, titulada Open Hardware IoT para la investigación en diseño. A continuación me permitiré leer la semblanza del doctor. Es profesor titular C de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, con una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito del diseño industrial y las tecnologías aplicadas. Es egresado de la licenciatura en diseño industrial por la misma institución, donde también obtuvo el grado de maestro en diseño y el doctorado en diseño y desarrollo de productos, consolidando una formación académica sólida y especializada. Su experiencia profesional inició en la iniciativa privada, participando en el desarrollo de proyectos para importantes empresas internacionales como Gillette, Procter & Gamble y Brown. En este ámbito trabajó en el diseño y desarrollo de productos, así como en la elaboración de planimetría y soluciones técnicas para distintos sectores industriales. Posteriormente, su trayectoria se orientó hacia el ámbito académico, donde inició como ayudante y logró consolidarse como profesor investigador tiempo completo en la UAM Azcapotzalco. A lo largo de su carrera en la UAM, ha desempeñado un papel relevante en la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, impartiendo cursos en áreas como desarrollo de productos, diseño para la producción, metodología de diseño y seminarios de investigación. Su labor docente se ha caracterizado por una constante actualización y por la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a la formación de profesionales con una visión integral del diseño. En el ámbito de la investigación, sus intereses se centran en el estudio y aplicación de tecnologías emergentes, particularmente el Internet de las Cosas, IoT, la inteligencia artificial y el e-health, con especial atención en el desarrollo de soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de personas adultas mayores. Ha participado en la publicación de artículos académicos, capítulos de libros y ponencias en diversos espacios especializados, abordando temas relacionados con interacción humano-tecnología, el diseño centrado en el usuario y la innovación tecnológica aplicada al bienestar social. Asimismo, ha ocupado cargos de gestión académica relevantes, como la jefatura del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, donde contribuyó al fortalecimiento de los programas académicos y al desarrollo de estrategias institucionales en materia de formación y producción en diseño. Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como el perfil deseable PRODEP, así como premios académicos por su desempeño en estudios de posgrado, incluyendo reconocimientos por excelencia académica y calidad de tesis doctoral. Le cedo la palabra ahora al doctor Edwin, por favor. Buenas tardes, muchas gracias y vamos a empezar con esta presentación. Primero hacer una aclaración, si ustedes ven el título de la presentación, dice IoT Diseño, conectado con el futuro, explorando la convergencia entre tecnología y creación, y el título que se mencionó, que es más bien el que me interesa. ¿Por qué esta diferencia? La dejé porque hago la aclaración y la observación que ahora uso yo para presentar el Prezi. Prezi ahora utiliza inteligencia artificial. Le pedí yo que iniciara como la escritura, porque la flojera de no hacer todo uno por uno, y aunque le puse el título, me sugirió este título. No lo quise cambiar simplemente para que vayamos viendo cómo precisamente luego la tecnología nos quiere dominar o nos quiere hacer cambiar las cosas. Pero en realidad mi título original tiene que ver precisamente con el Internet de las Cosas, el hardware y open source y cómo afecta al diseño. Bueno, en ese sentido, ¿qué dice? Bueno, el Internet de las Cosas lo que busca es precisamente interconectarnos. El principio básico de Internet de las Cosas es conectar personas con personas, personas con objetos y objetos con objetos, en donde el objetivo básico y principal es mejorar la calidad de vida. No que los objetos nos controlen o nos digan y nos generen esta ansiedad, etcétera, sino que más bien vean todo ese tipo de conexiones, cómo nos pueden ayudar a mejorar. Y bueno, por ejemplo, aquí dice, crear experiencias de usuario inteligentes, entornos intuitivos, transformando la interacción humana con la tecnología. Uno de los principios de la Internet de las Cosas, vamos a ver la cuestión de la ubicuidad. ¿Qué es esto de la ubicuidad? Es como cuando hablamos de un Dios, ¿no? Está en todos lados. Internet de las Cosas ya busca o se visualiza esta parte, está en todos lados. Y además, que no nos interrumpa o no nos preocupemos por, es decir, es transparente. Nosotros ni nos damos cuenta. Muchas de las veces ya usamos Internet de las Cosas o ahorita estamos en Internet de las Cosas y ni siquiera lo tomamos en cuenta. Bueno, ¿cómo surge este concepto? La primera persona que habla de este concepto es Kevin Ashton.
Kevin Ashton lo que hace es una presentación en Procter and Gamble, precisamente presentándose algunos trabajos, precisamente hablando de una interconexión, una red de objetos con los controladores o los sensores RFID, que son sensores de radiofrecuencia. ¿Qué son estas cosas? Cuando compramos ropa o compramos algo, vemos que tienen por ahí cosidas unas tiritas de metal o un circuito por ahí impreso. Lo único que hace es emitir una radiofrecuencia y con un sensor de radiofrecuencia podemos detectar si se están llevando un objeto sin pagar o el recorrido que tiene algo, o por ejemplo ahora cuando pasamos por una caseta y tenemos nuestro lector TAC, no es otra cosa con RFID. Obviamente esto nos daba una red limitada, es una red en donde el alcance de los lectores, en donde los objetos lo iban teniendo. Pero al principio de los años 2000, se aparecen desarrollos de sensores miniaturizados y redes inalámbricas, centrando las bases tecnológicas para detección de dispositivos. En los años 2000 empieza el boom realmente del Internet. El Internet es ya viejo, por así decirlo, pero se va dando, bueno, lo comentaba la ley de Moore, que el costo por almacenamiento y procesamiento va bajando, nos da ahí también la velocidad de conexión y la facilidad de interoperabilidad entre conexiones. Digo, quienes les tocó conectarse con los internets que hacían el famoso handshake, el ruido ese raro que ahora se convierte en memes, etcétera, pues en una lentitud impresionante a la conexión que tenemos ahora nos abre muchas posibilidades. Y luego precisamente eh, esto de los sensores miniaturizados, no realmente tanto los sensores miniaturizados, sino más o menos, aunque ya desde los 70 se hablaba mucho de compartir el conocimiento y dejar libres las operaciones, primero se habla de, bueno, Bruce Perens habla del software libre y de que todo el conocimiento debe ser para todos, y se hablaba del open hardware. ¿Qué es lo que nos da el open hardware? Sobre todo los especialistas en electrónica, etcétera, sabían que los chips, los microcontroladores, tenían que tener una licencia especial, un hardware especial para programarlos. Entonces hay unas propuestas que no se hicieron muy famosas. Realmente el Arduino Uno, por eso es tan importante, con Massimo Branzi y David Cortels, establecen el primer microcontrolador que se puede programar desde un puerto serial. Y esto además se le pueden conectar sensores o elementos de entrada y elementos de salida. Y además lo hacían para que no necesariamente alguien que fuera un ingeniero electrónico o alguien especializado lo pudieran hacer a través de una IDE o una interfaz de programación muy sencilla. Aquí en esta imagen podemos ver el primer Arduino. Y digo, si lo vemos con lo actual, pues ya completamente diferente. Ahí en la imagen se visualiza básicamente esta cosita negra es el microcontrolador. Y bueno, ya han evolucionado, ya son diferentes, pero eso es lo que nos abre la posibilidad. Primero eran para estudiantes de ingeniería, después ya para todo público, y ahora en algunas primarias ya trabajan con estos Arduinos. Obviamente ha crecido, ya no nada más es Arduino, ya podemos encontrar obviamente clones chinos, clones de otras marcas como Sparkon, con licencia o sin licencia. Podemos encontrar ya otros microprocesadores, como por ejemplo el ESP232, lo de Meku 2686. Ya tenemos Intel, se unió a esta parte del hardware abierto. Tenemos ya Onion, otros muchos más que nos permiten con la misma interfaz de Arduino o con algunas especializadas y además con lenguajes de programación muy abiertos. Digamos, un lenguaje C se fue pasando a Java y ahora a Python y ya permiten incluso la combinación de todos y hasta el lenguaje, la programación por bloques. No sé nada de programación, acomodo unos bloques y me dan esta programación, ¿no? Obviamente todo lo que es la nube y el internet y todo el procesamiento nos empiezan a generar esta conexión o interconexión de sistemas o elementos. En la actualidad
como les decía, se habla ya de la ubicuidad, la inteligencia artificial y el análisis de Big Data permanente en nuestras vidas e industrias. ¿Cómo se hace posible con fenómenos como lo que es el Context Awareness? Es el Context Awareness. Bueno, pues tenemos ahí toda una cámara que nos está viendo, pero que bien puede visualizar la iluminación para ajustarlos al ajuste de entrada de luz o los contrastes. También tenemos sensores que son el de sonido, que está interpretando nuestras vibraciones en sonido, pasándolo electrónica, etcétera. Normalmente se llama que es un transductor, pero además podemos incorporar otros elementos. Podríamos tener la temperatura del cuarto o de donde está alguno de los alumnos si lográramos tener acceso a su red por un teléfono, por ejemplo, ¿no? Ya tienen sensores de temperatura, tienen sensores del ritmo cardíaco, de sensores, etcétera. Podemos saber cómo está el contexto de esta parte. Y, bueno, pero ¿qué tantos datos consume? ¿Qué tanta energía consume? En la actualidad ya los niveles de consumo de energía eléctrica, pues, por el Bluetooth 4, el 5, ya cada vez se utiliza menos energía eléctrica, por lo tanto, tenemos mayores posibilidades. Bueno, eh, dice, voces con clave en el mundo IoT. Bueno, ¿qué es esto? ¿Quiénes son los especialistas que podemos seguir? Bueno, hay especialistas que nos indican, o hay expertos, pero por ejemplo, uno de mis gurús es Rob Van Kramerborg. Él ha venido aquí a dar algunas cuestiones de cómo es el Internet de las cosas, la digitalización. Ahorita no hemos metido en los gemelos digitales, no sé si han oído el concepto, pero es algo muy curioso. Alguien que está teorizando y hablando mucho de Internet de las cosas, solo usa una tarjeta de crédito y para poder viajar, porque su principio es no quiere nada de contacto con la tecnología, ¿no? Porque sabe que con una tarjeta de crédito nos pueden identificar en dónde estamos, qué hicimos, como decimos. No solo una tarjeta de crédito, un RFID, un teléfono, una laptop, puede ser. Lucian Fogros, por ejemplo, es alguien que también está hablando y sobre todo se preocupa mucho por la monetización de los datos. Ahorita la cuestión de los bitcoins y el ¿cómo se llama? El blockchain, las cadenas de producción, las cadenas de datos. Dios, en una época se hablaba de la edad de la información, ahora ya no. Ahora es la era de precisamente cómo se procesa la información, qué resultados se tienen y cómo se aplica la información. Alicia Asin es una mujer que la admiro mucho, la creadora de la marca Smartphone, y cada vez está actualizando más y está teniendo más propuestas. Carolina Ronsin también, que aunque ella organiza más que nada elementos de presentaciones, etcétera, trabaja mucho con el IoT. Una parte donde estoy orgulloso de pertenecer es al Consejo del Internet de las Cosas de la Comunidad Europea, en donde precisamente se busca que expertos o que quieran conocer se unan ahí y hagan sus propuestas. Warren Whitlock se enfoca en las oportunidades de negocio, en la innovación del IoT y cómo vamos a tener esta parte. ¿No? ¿Cómo que negocio? ¿Por qué hablan tanto de dinero? Bueno, el dinero mueve al mundo. Por ahí, aunque me digan, no, es que hay que hacer beneficio social, nada más. Pues si no puedes hacer beneficio social si no tienes dinero, o simplemente la ganancia que se tiene en las cosas, ¿no? Entonces, pues de repente hay que monetizar precisamente todas nuestras propuestas de alguna u otra manera. ¿Cómo se ve afectado? Bueno, el Internet nos habla de millones de emails enviados, videos transmitidos, transacciones digitales realizadas, etc. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Desafortunadamente no pude encontrar, cada año se hacían estos análisis de cantidad de información, no he encontrado el de 2026, pero más o menos este de 2024, donde, por ejemplo, 4,000 personas leen Yelp o las revisiones de Yelp en un minuto. Estamos hablando que cada minuto pasa eso, ¿no? Por ejemplo, 174,000 apps se descargan por minuto. 625 millones de videos se ven en TikTok por minuto. Ya no está Tweet, pero lo que es X se mandan de 350,000 X se envían por minuto.
20.8 millones de usuarios activos en LinkedIn por minuto. Cosas como estas, 3 millones de personas comprando en línea por minuto. Si empezamos a individualizar la cantidad de datos que se están teniendo, que se están manejando, si nosotros nos damos cuenta que, ¿por qué ahorita la importancia del 5G? Oye, pero el 5G apenas si lo entiendo. No sé si sepan qué es el 5G. ¿Han oído hablar del 5G? Bueno, el teléfono móvil aparecía, por ejemplo, para ir 4G, 3G. Esa es la conexión de la red que tiene. Lo más normal es el 4G, pero ya en muchos lugares, en México ya también hay, es el 5G. El 5G es una velocidad y una capacidad de transmisión de datos impresionante. O sea, nos permite, lo que antes era descargar un video en 10 minutos, ahorita lo hacen en cuestión de segundos. Híjole, ya ahorita se está hablando del 6G, ya se están presentando los protocolos del 6G, ya hay análisis del espectro del 6G y que nos habla precisamente, en la mañana venía escuchando, de un nuevo chip de NVIDIA, el Spark, que habla de ese nuevo chip de NVIDIA. Lo que busca es que en lugar de que la inteligencia artificial se procese en servidores de todos estos proveedores, ahora se va a procesar en el teléfono. Cuando se habla de que su teléfono, su computadora tiene IA, no es cierto, es la aplicación que se conecta a IA. El chip Spark lo que va a hacer es que va a procesar la IA en su dispositivo. Y ya se habla que ya en este año van a empezar a salir productos en este sentido. ¿Y qué tanta velocidad de información se va a tener que estar transmitiendo? Pues necesitamos una nueva que es la 6G. Y de repente, ¿hacia dónde nos lleva? Bueno. Por ejemplo, un caso muy típico. Ustedes saben que en algunos países ya en ciudades se tienen los coches autónomos. ¿Qué tanta información genera un coche? Bastante. Un coche básico llega a generar hasta 1 tera por minuto de información. ¿Cuál? O sea, ¿qué tanta? Ah, pues si tiene sensores de temperatura, sensores de gasolina, sensores de no sé qué, etc. Un coche premium genera hasta 10 teras por minuto de información. ¿Por qué? Pues porque tiene radares, tiene, etcétera. Incluso los que ahora tienen detección de ya te estás durmiendo, compadre, levántate, ¿no? Y todo eso es precisamente Internet de las cosas. Me está conectando el usuario con mi coche, me está conectando con mi teléfono, me está conectando con el vecino, el amigo, el compadre con quien estoy hablando. Y puedo saber todo ese tipo de datos, toda esa información. Entonces ahí nos va a llevar a otra parte. Bueno, terabytes de información, ya nos hablamos de megas. Curiosamente nos venden todavía lo internet en gigas, ¿no? Cuando ya descargamos y manejamos información enteras. Y luego, ¿qué sigue de teras? Creo que son petas, ¿no? Bueno, pero pues, tendrá que ser ese tipo de cuestiones. Bueno, dentro de las investigaciones que yo hablo mucho, o que me gusta mucho trabajar, es precisamente en la industria digital de lo que es el e-health. Vamos, para que nos demos una idea, esta cifra genera más de 2.314 exabytes anuales. Y no logro concebir lo que es un terabyte o un petabyte, imagínense un exabyte. Equivale a más de 2.000, a ver si lo digo bien, 2.314 millones de gigabytes al año, que representa un 30% del volumen total de datos en el mundo, y el sector crece un ritmo anual de 36%. ¿Qué es esto de la e-health o esta parte? Pues en muchos lados, incluso en el gobierno de México, se habla ya de la telemedicina. En lugar de irte a una oficina de correos, que lo están convirtiendo ahora en consultorios, llegas, te conectas a la clínica del IMSS, del ISSSTE, te leen tus datos y te recetan. Ya no necesitas ir al doctor. Digo, falta la parte humana en donde hay que verlo, pero si tenemos que hablar de sensores tan simples como el que tiene un teléfono o un reloj, pueden medir oxigenación, ritmo cardíaco. Y ahora precisamente, y cuando digo precisamente hablo de precisión, la presión arterial, porque antes era pura fórmula y no tenía, ¿no? Glucosa. La glucosa ya la puede ser precisamente por un par de sensores. Y todo esto, lo que normalmente ve un doctor, y con reconocimientos faciales, reconocimiento de patrones, inteligencia artificial,
se pueden tener diagnósticos más exactos que muchos doctores. Por ahí unos estudios que la inteligencia artificial detecta más fácil cáncer de mama y con anticipación que un doctor. Entonces, ahí hay una oportunidad muy importante. Como diseñadores, tenemos muchos elementos que pueden conectarse. Tenemos miles de dispositivos conectados. Digo, tan solo ahorita que estamos aquí, digo, el que está en la televisión, el monitor y esto, no es cierto que nada más son esos tres elementos. Como les digo, se puede tener, incluso si la computadora ya tiene por ahí unas cookies raras, puede estar detectando cuestiones faciales, estados de ánimos, la actitud, actividad. Métricos completos. Exacto, y por ejemplo, hasta quien está conectado a la sesión. ¿Quién realmente está escuchando? ¿Quién no está escuchando? ¿Quién está haciendo otras cosas? ¿Quién no? Y se podría generar simplemente con un lanzamiento de una galletita. Cosas cookies. Ahora suena eso terrible, pero no es tan terrible. Te voy a decir por qué. Bueno, obviamente estos impactos nos van a generar en economía, sociedad y experiencias de usuario. ¿Qué tanto? Bueno, tenemos las ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente? En donde se puede controlar tránsito por ver qué tanta afluencia hay o no, por condiciones ambientales, por, no sé, todo ese tipo de sensores ya los hay. Todo el famoso C4 y C5 que hay para aparentemente crimen, no nada más es para el crimen, para control de aquí hay tráfico, libera más este semáforo. O acá hay una manifestación, dirígelos para otra parte. Un Waze, por ejemplo. Digo Waze porque no funciona realmente con datos de un servicio, funciona con los datos que nosotros proveemos. Oye, aparentemente hay un accidente, todavía está ahí, creemos que hay un retraso, hay algo ahí, y ahí estamos nosotros, hay una manifestación. Obviamente, esto nos da cuestiones de economía. ¿Cómo planeo mejor mi ruta para llevar a repartir mis papas sabritas, ¿no? O para llevar a mi Coca-Cola, etcétera? ¿Cómo puedo mejorar mi experiencia de usuario? Digo, no sé si les ha pasado en Google Maps, ponemos una ruta y nos llevan por las calles más feas y 1000 vueltas. Y de repente se actualizó. Ahora está mejor esta ruta. Y ya no sé ni por dónde estoy. Obviamente, No hay salida. no hay salida, algoritmos, etcétera. Hay que ir viendo ese tipo de elementos. Ya es la solución de eso. Crean taxistas un tiempo. Y aprenden más rápido. Bueno, el valor económico del proyecto de Internet de las Cosas para el 2030, digo, ya estamos a la vuelta de la esquina, se habla de trillones de dólares, decenas de miles de millones en dispositivos IoT activados a nivel global, generando una red masiva de información, digo, más masiva de lo que tenemos. Más del 70% de empresas están invirtiendo activamente en soluciones IoT para optimizar operaciones. Empresas que nos requieren materia prima ya no tienen que levantar el teléfono para pedir. Ya con sensores, con elementos, ya automáticamente se lanza la compra materiales. Tráeme materia prima, tráeme, etcétera. Los vehículos, cuando necesitan mantenimiento, etcétera. Crecimiento continuo, obviamente, simplemente lo que tenemos en nuestra casa, una Alexa, un Google Bocina o similar. Ya las televisiones vienen con el control, un botoncito para conectarse con Alexa. Entonces, cada vez es más. Curiosamente, últimamente, ver una serie, aparece un comercial y dice, ¿quieres saber más? Aprieta OK. Control. Se conecta o te manda un mensaje. Bueno, obviamente el Internet de las Cosas no es un concepto aislado, se conecta con diferentes elementos como el Context Awareness, que es generar la conciencia del contexto, saber qué está pasando por medio de sensores y generar salidas o generar nada más entradas y procesamiento de datos. Los Smart Cities y junto con Smart Grid es las conexiones a la red eléctrica de manera optimizada. Creo que en México no hemos logrado tener un Smart Grid, pero ya cuando menos edificios en donde, oye, este edificio, esta planta no está siendo muy utilizada, bajemos la intensidad de la luz o desconéctalo completamente y canalízalo a otra parte. Mejores manejos de energía eléctrica. En teoría, con lo que es la energía solar y eólica, debería de ser la parte del Smart Grid de donde tomamos más energía.
Si tenemos plantas eólicas, sabemos que no siempre está soplando el viento, aunque en general se colocan en lugares donde hay mucho viento, hay veces que no hay nada. Entonces, ¿de dónde tomamos el poder? O lo que decían por ahí, ¿no? Que pues, si es de noche no producen las cuestiones solares energía, pero aunque sabemos que pues la idea es que generen, y con las celdas solares actuales ya generan hasta con luz artificial. Y si baja la gestión, entonces ¿de dónde tomamos? De otros alimentos. Manufactura 4.0, ya se habla de la manufactura 5.0, lo que les decía, desde hace tiempo ya se maneja la logística en donde tenemos stock cero o bueno, almacenamiento cero o justo a tiempo, etcétera, pero ahora con sensores, con elementos ya podemos determinar en qué momento debemos enviar, en qué momento debemos tener, en qué manera le vamos a generar. Bueno, el Big Data y junto con el Machine Learning, el procesamiento de la nube, pues obviamente datos tenemos una cantidad impresionante. No, antes sabíamos de la temperatura ambiente, ahora sabemos la temperatura ambiente, la cantidad de rayos ultravioleta, las partículas por millón, o sea, ya tenemos tantos datos, pero ¿cuáles son los importantes o los relevantes para el momento? Simplemente en un teléfono celular que usamos no sé, el 10% del teléfono, cuántos datos estamos teniendo y cuáles son los que nos van a ayudar. A veces parecen más nuestros teléfonos, nos dicen o nos empiezan a lanzar información que dicen es que el teléfono nos escucha. No necesariamente nos escucha, simplemente con nuestras costumbres de uso y manejo se van generando estos datos y nos dan una predicción de sobre qué debemos llegar o qué queremos o qué es lo que realmente propones o quieres. Beneficios económicos y perspectivas de inversión. Obviamente, como decía, el generar valor, cadenas de valor y no nada más valor económico. Si logramos entender, por ejemplo, una comunidad rural, qué problemas se pueden generar precisamente por el medio ambiente, por la mala construcción, etcétera, podemos evaluar y tener información en tiempo real. Ahorita, las cámaras web, ¿cómo estará el clima en Cancún? Ustedes buscan y hay un lugar donde pueden visualizar las cámaras en tiempo real de Cancún. Antes era nada más, a ver, internet, dame el clima, ¿no? Pero ahora está el clima con factor de, o sensación de, factor de sensación térmica, viene la humedad, etcétera. No se la creo, no le creo a la imagen. Vamos a meternos en un tiempo real. Y eso nos da un beneficio económico, mejor toma de decisiones, mejores propuestas de proyectos, mejores elementos en donde no nos van a permitir tanto margen de error. Y bueno, las perspectivas, como les digo, al costo en que están teniendo o cómo va evolucionando el costo de este procesamiento de información, de estos sensores y la libertad de operar con cualquier elemento, nos dan chance a generar, pues ya no voy a hacer una maquinita toda mecánica, sino ya puedo meterle electrónica, no sé programar, no sé hacerlo, ChatGPT, por decir el más común, hazme la programación y dime cómo lo voy a conectar y no lo genero. Digo, yo normalmente a mis alumnos les decía, pues consulten las comunidades donde les dan las propuestas. Ahora ya no es necesario, ahora el Internet, las inteligencias artificiales nos dan, ¿no? Mirada global y énfasis en México. Bueno, pueden decir, es que el Internet de las cosas debería ser para ciudades grandes como Nueva York o para, no, en México hay un nivel de inversión muy, muy grande. Si ustedes empiezan a revisar, hay un promedio de 2.5 de líneas de telefónicas por persona. Oye, pero nada más en las ciudades. Vayan a comunidades alejadas, rurales, y tienen teléfonos celulares. Digo, me parece mentira, pero he ido a lugares muy, muy alejados y, oye, ¿me puedes hacer eso? Espérame tantito, sacan su teléfono y marcan, ¿no? Y ahora, conexión, ¿cómo podría ser? He encontrado lugares muy comunes o muy llenos de gente donde no hay conexión a internet, pero he viajado a zonas desérticas donde hay conexión a internet. Y, por ejemplo, posibilidades ahora como la conexión satelital de internet, que cada vez va más abajo el costo, hay muchas más posibilidades.
Y obviamente, el generar proyectos, hace tiempo hacía yo una presentación con otro enfoque, y estaban yendo desde una comunidad rural en Oaxaca, y me decían, pero es que ¿cómo voy a poner sensores o cómo voy a poner un Arduino aquí si ni siquiera hay energía eléctrica? Bueno, ya hay celdas solares, ya hay baterías y hay elementos de bajo consumo que te pueden ayudar a interconectar esto. Ay, ¿cómo voy a generar una red? Pues es muy fácil, precisamente hay elementos como el XBee que nos permiten interconexión a kilómetros de distancia. Sin tener una red, hacen esa conexión. Es muy elevado el precio. Hay que ver, hay que prorratear el costo por el beneficio que nos va a generar. Entonces, ahí podemos checar todo este tipo de elementos, ¿no? Bueno, se hablan de miles de millones de dólares, casos de crecimiento a doble dígito aquí en México. Obviamente hay líderes regionales. Hay un problema con lo que es el manejo del espectro, pero tenemos todavía la libertad. Cuando digo problema es la oferta, los proveedores dicen que es todavía muy caro, y sí, comparado con otros países es muy caro el Internet, y siempre hay startups y fondos para generar y desarrollar proyectos. Simplemente en la cuestión de adultos mayores y el cuidado de adultos mayores, pues si visualizamos que México es un país que se proyecta que en el 2050 seamos más adultos mayores que jóvenes trabajando, entonces pues hay un tema de que quién nos va a cuidar cuando ya no podamos, ¿no? Aplicaciones, obviamente, sector automotriz, manufacturero, agrícola, parece mentira, pero el sector agrícola tiene muchas áreas de oportunidad. Y no nada más es poner un sensor para ver qué tan humedad o pH tiene la tierra. Eh, los tractores actuales ya pueden medir el consumo real del combustible, el planear rutas de manejo de un tractor, el saber si realmente están trabajándolo bien o no, o le están haciendo el chanchullo, robándose diésel, cosas por el estilo, ya se puede tener. Salud, como les digo, ya los dispositivos para medir presión arterial ya están obsoletos, ya tendríamos muchas otras alternativas, y no nada más medir la presión arterial, como bien decía el profesor, glucosa, oxigenación, etcétera. El uso de biomarcadores, no biométricos como para identificación, sino biomarcadores para tener datos de salud, cada vez nos dan más o hay más referencias sobre lo que podría determinar una enfermedad. En algunos estudios, sobre todo lo que yo hice, se puede ayudar a la correlación del ritmo cardíaco durante un día para determinar si hay estado de depresión en un adulto o una persona. Entonces, bueno, el famoso retail, ¿no? ¿Qué tanto inventario vamos a tener? ¿Cómo vamos a mover el inventario? Incluso zonas de almacenamiento. ¿Por qué voy a almacenar hasta el norte si tengo que entregar al sur? Se puede ya ahí tener o visualizar ese tipo de elementos. Bueno, obviamente lo que les decía, el Internet no solo se da por el Wi-Fi, estamos muy mal acostumbrados al Wi-Fi. Anteriormente era el famoso LAN o la conexión por cable, pero precisamente lo que es el 5G a través de lo que es el LoRaWAN, Long Range Wide Area Network, lo que son esas pequeñas antenitas, ustedes ven, ¿por qué de repente camino y ya no hay Internet 5G? Si todos que tengan conexión 5G hagan este experimento, aparece 5G y de repente camino y aparece el 4G. Porque a diferencia del 4G, que es con grandes antenas, es con pequeñas antenas que hacen una interconexión pequeña. Ventajas: menor consumo de energía. Ventajas: mayor conectividad entre dispositivos. Ventajas: mucha cantidad de datos. La desventaja es precisamente que al ser pequeñas antenitas, los rangos son pequeños y tiene que haber más. Por ahí hubo mucho, cuando empezó lo del 5G, salieron unos comerciales ahí, precisamente en redes sociales, en donde decían, ¿quieres ganar dinero? Ofrece tu casa para conectar 5G. Con un router común y corriente donde te conectabas a internet, sirve de antena, y entonces se va ampliando la red conexión. Ya un coche puede ser una antena. Integración de soluciones conectadas en la propuesta de diseño. Obviamente, entender la tecnología, familiarizarse con los principios de los sensores, las redes, plataformas, ecosistemas, IoT en general. Yo ahí donde veo que ya el diseñador no puede dejar de ver la tecnología, no nada más
la conexión de una computadora, sino, a ver, mi producto puede tener un sensor, puedo yo obtener mayor información dentro de su funcionamiento, podría yo añadirle algo para que me dé mejor salida. Yo pienso que sí. La cuestión de diseño centrado en el usuario. Siempre que hablamos de diseño centrado en el usuario es muy ambigua y algunos dicen que es imposible o no sirve. Pero en ese sentido, podemos hacer por medio precisamente de dispositivos y sensores realmente personalizar objetos. Digo, así de simple. Alexa ha ido aprendiendo y ahora la interfaz de Google ya es más amigable, ya realmente parece que estás platicando con una persona y te ayuda a configurar entornos. ¿Cómo? Pues si luego conectar mi iluminación, digamos, personas que tienden a espectro autista, a veces ruidos altos o luces, o personas con migraña, luces altas, ¿qué tal si ya sabe mis preferencias? Pues puede ajustar automáticamente. Oye, llegué a otro lugar, puede hacer notar que hay una persona con esas necesidades y se ajusta. Entonces, claro, está ahí el fenómeno de la protección de datos, que dicen, oye, es que se va a robar o no se va a robar. Aquí hago la pausa para decir, uno de los principios del Internet de las cosas es, por más el principio más fuerte es el beneficio o el bienestar social. Entonces, así como Unix, el principio del sistema operativo es, no vamos a meter virus porque es algo para beneficio de la comunidad y es abierto. Ustedes saben, en Unix no hay virus. Que Mac ya se metió un poco de virus, sí, porque ya también vieron que también hay chanchullos y además solo se basa en Unix, no es el sistema operativo. ¿Por qué hay tantos virus en Windows? Pues porque era cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, ese mismo principio opera en Internet de las cosas, el no dañar a las personas. Claro, siempre hay alguien que va a querer robar información, etcétera. Entonces, por eso me voy a esa parte de que sí es seguro el Internet de las cosas. Obviamente hablan de priorizar la seguridad y privacidad desde etapas iniciales de diseño del producto y servicio. Ahí hay algo curioso. Dentro de mis investigaciones he encontrado que, por ejemplo, detectar patrones, poner cámaras para vigilar a adultos, al parecer era un problema para el usuario, el adulto mayor, ponerle una cámara para estarlo vigilando día y noche. Pero precisamente muchos decían, "Uy, si ya me han revisado hasta todo, es que voy a preocuparme por esto, y a mi edad, no". ¿Quiénes ponían el grito en el cielo, como dicen los familiares? ¿Cómo voy a permitir que vean a mi papá? ¿Y te da seguridad? ¿Cómo voy a permitir que vean a mi mamá? Si ya tiene alguna problemática y puede detectar, pues ¿por qué no? Entonces ahí hablan de ese tipo de seguridad. Otro tipo de cuestiones de seguridad, pues datos confidenciales en salud. Hoy no queremos que sepan que tengo cáncer porque pues me pueden correr de mi trabajo. Bueno, ese tipo de manejos es donde debemos de ver y sabemos que son más bien cuestiones confidenciales que van más allá de la tecnología. Entonces, pues sí tenían que priorizar. La colaboración multidisciplinar, pues sí, es obvio. O sea, ya en el diseño y en otras cosas sabemos que no podemos los diseñadores ser independientes. Los diseñadores tenemos que trabajar con ingenieros y tenemos que trabajar con sociólogos y tenemos que trabajar con muchas disciplinas. Y obviamente no podemos decir, pues yo voy a hacer solo todo. No. A ver, compañero ingeniero, eres mejor que yo en programación, échame la mano y yo te echo la mano en otras cosas, ¿no? Pensamiento sistémico. Diseñar no solo productos individuales, sino ecosistemas completos en IoT que interactúen de manera coherente y armónica. Obviamente, en una de las presentaciones que tuve oportunidad de hacer de mis proyectos de doctorado, alguien me criticó mucho porque yo hice mi propuesta con hardware abierto y donde yo hablaba que uno de los beneficios de mi propuesta era que cualquier comunidad podría reproducirlo para que se beneficiara. Y me decía esta persona, es que es una tontería que estés hablando de open hardware, códigos abiertos, cuando ya hay productos muy buenos, probados y que no necesitan estar haciendo chequeos, etcétera. Curiosamente, la siguiente presentación fue incompatibilidad entre
productos e-health. O sea que tengo un medidor de presión arterial, no es compatible con el medidor de oxígeno y no es compatible con la aplicación tal. ¿Y qué pasa? Pues porque hay protocolos y hay dineros y licencias que tienen que checar. Entonces, aquí lo que busca Internet de las cosas, vamos a dejar abierto el mismo código. Cada vez que, ¿por qué un SP232 se programa con un IDE de Arduino? Pues porque queremos esto. Arduino lo dejó tan libre que ustedes pueden comprar los componentes y armar su propio Arduino. Y lo pueden hacer en papel por ese motivo. Y ahora, gracias a eso, ahora muchos, curiosamente, sabemos Intel o el mismo Windows, eran cerrados, no podían ir. Ahora lo sacan con código abierto. Samsung, si ustedes solicitan, les da chance de abrir su teléfono. Cuando digo abrir es meterse a los códigos y programarlo, su teléfono o su reloj, cosa que Apple no deja. No. Pero bueno, aquí buscamos esa parte, ¿no? Obviamente la perspectiva del BIT dice, continuará su expansión, integrándose profundamente en infraestructuras críticas, hogares y la vida personal. México tiene un potencial significativo para consolidarse como líder regional en innovación en IoT, impulsando sectores estratégicos, generando un impacto social y económico duradero a nivel nacional e internacional. Esa visión, para mí, sí es así. O sea, sí creo. Algún tiempo alguien me decía, oye, es que el IoT en 10 años ya no va a existir, va a ser un término que va a acabar siendo como otros que pasan. Pues llevan más de 10 años, yo sigo viendo que sigue teniendo, y donde cada vez van involucrándose, se va actualizando, se van integrando más elementos, y donde afortunadamente las visiones de los empresarios, de los creadores, han ido dando chance a que se integren, pues desde el arte hasta otro tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, hasta aquí termino mi presentación y espero les haya gustado y damos espacio a dudas o preguntas, sugerencias, comentarios. Sí, muy bien. Justo como lo menciona el doctor, se abre la sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay alguien en línea o aquí en la sala que guste preguntarle algo. ¿Alguien aquí? ¿Nadie? Por ahí, Martín, Pregunta. adelante. No, nada más gracias por la presentación, muy interesante y bueno, pues nada más eso, para reflexionar siempre y bueno, pues eso, felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿En línea? ¿Licenciado? Pues yo nada más complementar, ¿no? Que efectivamente el Internet de las cosas se está actualizando continuamente y se trata de facilitar a la población lo que se pueda mejorar, ¿no? Porque es un tema que vale mucho la pena que se esté tratando, sobre todo porque además de que ya nos ha facilitado muchas cosas, ¿sí? Los tiempos que son dinero nos los ha reducido, lo cual nos genera que tengamos un cierto ahorro, ¿no? Y que ese mismo tiempo también lo podamos utilizar, pues ya sea con nuestras familias, con nuestros seres queridos, y aprovecharlo de otra forma, ¿no? Entonces, es interesante el tema para que pues aprendamos a administrarlo también, porque si no lo aprendemos a administrar, pues perdemos la esencia de para qué fue creado. Claro. Entonces, ese es mi punto. Y hemos intentado meternos a la parte de, obviamente, está el área de ingeniería que se mete más a los que le llaman la parte intermedia, middleware, etcétera. Pero como diseñadores creo que podemos precisamente ver cómo que sea transparente, que sea una forma fácil a nuestro usuario y lo vamos a beneficiar. Incluso cuando se habla de adultos mayores, siempre decimos el usuario. ¿El usuario quién? Es el adulto mayor. Pero muchas veces es el secundario el más importante. ¿Cuál? El cuidador. Entonces, todo ese tipo de elementos que nos permiten ver, cuidar, etcétera, nos ayudan. Y Saura. Sí,
Isaura, por favor. Hola, doctor Edwin, muchas gracias por la exposición muy interesante. Yo tengo una pregunta porque a lo largo de toda tu plática, pues nos fuiste llevando en temas numéricos, nos fuiste llevando en temas estadísticos, nos fuiste llevando como a una conciencia de el uso del Internet. Y hoy en día creo que estamos muy inconscientes del uso del Internet. Se ha hecho tan cotidiano el que personas de todos los, como bien manifestaste, de todas las regiones, de todos los niveles, tengamos el acceso a un teléfono y con eso estemos consumiendo y consumiendo y consumiendo tanto información como datos, que creo que perdemos de vista pues los beneficios reales, ¿no? Para lo que fue creado, ¿no? El origen de este tipo de productos, pues no era tan a la mano, era muy específico para disciplinas que tenían que ver con la ingeniería, con la seguridad, hoy en día con la medicina, pero se ha desbordado. Entonces yo quisiera saber si en esos estudios que tú estás llevando en esta profundidad del manejo del Internet, pues estás viendo también el impacto que esto nos está provocando a nivel mundo. Porque pues sabemos ahora, ¿no? Que hay el uso de la inteligencia artificial que consume no solo electricidad, consume agua, genera cambios en el calentamiento en las ciudades, está haciendo que se precipiten las demandas de muchos recursos, ¿no? Y sabemos que todos estos centros de datos que se producen, pues tienen que tener cierta proximidad, tienen que tener cierta creación de redes, ¿no? Entonces yo quisiera saber si dentro de todo este estudio que tú has llevado a cabo, pues va de la mano con esto, ¿no? Porque no se va a echar para atrás. O sea, difícilmente vamos a decir que ya la vamos a dejar de usar, nos vamos a olvidar de eso y vamos a caer en la sustentabilidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, es como todo cuando si no en algo nuevo lo queremos usar todo, ¿no? Si bien en la presentación yo marqué unos números de qué se consumía por minuto. Tristemente, donde se consume más es en estar viendo videos, en estar mandando mails que no tienen sentido. O sea, el Internet se está mal usando. Así como ahorita la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hacemos? Memes, videitos, etcétera. No se está usando lo que realmente debería ser. La parte inconsciente del uso de Internet, pero que es buena, digo inconsciente en el sentido de que no nos damos cuenta, es precisamente cómo se están conectando los dispositivos. Si escucharon, yo marqué que hay dispositivos como XB, que son el LoRaWAN, pueden conectarse dispositivos unos a otros, generar una propia red a un consumo de energía muy bajo y no necesitan ni siquiera Wi-Fi. Y podemos tener esta comunicación. Y es tan bajo el consumo de energía que la huella de carbono es muy baja. Entonces, esta información, que a diferencia de la inteligencia artificial, lo que hace es procesar, tienen que procesar mucha información, el Internet de las cosas es más bien conectar datos y saber que los datos, qué datos vamos a utilizar y qué elementos de entrada y salida vamos a tener. Entonces, no es tanto el consumo de datos, por así decirlo, como es un consumo de un video. Simplemente un video mediano, ¿cuántos gigabytes puede generar? Y, por ejemplo, medir la temperatura de una persona, ¿qué les gusta? 100 lecturas por segundo, nos da cuestiones de bytes, o sea, bajísima la cantidad de información. ¿Qué tanta energía se requiere? Mínima. Aquí es lo que tenemos que empezar precisamente a culturalizar, así como estamos hablando ahorita de que el Internet, perdón, la inteligencia artificial nos está ayudando, etcétera. No, es una herramienta, no es el medio como tal, es una herramienta. Y lo mismo es el Internet de las cosas. Esta herramienta sobre cómo voy a tener las posibilidades que va a tener y cómo voy a precisamente ocuparlo en el día a día. Ya lo usamos, ni nos damos cuenta, ya lo usamos, ¿no? Digo, su teléfono cuando dice, oye, ya pasaste mucho tiempo sentado, muévete, ¿cómo lo detecta?
con un ritmo cardíaco y está ahí procesando. Y entonces eso consume datos, en realidad no tanto. Quizás lo que pasa del teléfono al reloj o al otro medio, incluso puede ser una red mínima, porque puede ser en Bluetooth, no entró al Wi-Fi. Y es lo que tenemos que empezar a visualizar. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué datos realmente voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a aprovechar? Y que no se malgaste el tiempo, los datos o los recursos en otras cosas, ¿no? Yo creo que vamos a ir evolucionando y va a haber un tiempo en que ya no vamos a estar pegados ahí, castigando, viendo esos, pero quién sabe, o va a ser peor. Pero bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Gracias. Lo que nos está diciendo es que el Internet de las cosas es más específico. O sea, es más puntual hacia la información que requerimos para poderla procesar. En ese sentido, sí. Entonces, Sí, yo me surge la duda, por ejemplo, hablando del término que mencionaba como ecosistema, creo que ahí no podemos dejar de lado esta parte de la recreación. O sea, porque lo que menciona, sí, vemos el niño que está viendo videos, ahora ya lamentablemente los niños a veces los educan a tablet, lamentablemente, la robotina, podemos decir. En ese sentido, yo creo que se está desvirtuando, pero no podemos dejar de lado la recreación. O sea, ver un video con mi internet, con mi conexión, no lo voy a poder evitar. Pero yo creo que, y eso va a mi pregunta, mencionaba Samsung como marca por una. Estoy hablando de los protocolos. Yo no considero usted que lo adecuado para ese intercambio de información, porque tiene que emitir y alguien tiene que recibir, no estaría en el sentido de generar esos protocolos y también la seguridad, ¿no? El tipo de protocolo en función de en este caso el proveedor. Yo tengo un dispositivo que va a tener un protocolo de conexión y seguridad y me va a intercambiar datos. Él mencionó bueno, la tecnología 5G, pero va encriptado, va en sentido también del mismo, de tipo de seguridad y criterio. Entonces, ¿no considera usted, doctor, que podría ser que para el tipo de información debería ir criterio de protocolo o un tipo de protocolo específico? Bueno, eso sería realidad. De hecho, ya está. Digo, yo estoy en contra de uso de Internet para medios recreativos lúdicos, incluso pues ahora que está mucho lo de moda la gamificación y toda esta cuestión, no estoy en contra, simplemente el abuso creo que es lo que debe ser. Ahora en cuanto a protocolos, tú sabes cómo en Internet lo que se conecta, bueno, puede ser voy a llamarlo ahorita el alambrito, pero que el alambrito puede ser virtual, ¿no? Pero para conectarse uno con otro hay un protocolo de entrada y salida y un protocolo de entrada y salida, y que tiene que ser el mismo para uno y otro. Ahora, dentro de estos protocolos tenemos otros elementos como precisamente los niveles de conexión que hablan de seguridad, que hablan de identificación, etcétera. Todo lo que es un concepto de una red normal. Ahora, dentro de los datos también hay protocolos y lo que libera realmente las marcas como Samsung o como no sé, Onion, el Falcon, etcétera, es precisamente el protocolo. Yo voy a permitir que chequen, vean, pero esta va a ser mi forma en que envío datos. Lo que te permiten es que hagas tú lo que quieras con tu teléfono. Tienes acceso, pero tienes que usar los protocolos. Y eso lo liberan. ¿Cuándo es cuando no puedo dar? Porque cualquier hacker puede hackear un iPhone, puede hackear un Apple Watch, etcétera. Pero lo que está complicado y lo que no permite es precisamente los protocolos. En cuestión de Health, las convenciones hablan de que debe estar encriptada y protocolizada como información médica. No es lo mismo que información recreativa. Y cada uno tiene esos protocolos. Pero sabemos que en cuestión de seguridad, pues siempre hay alguien que quiere vulnerarla porque, ¿sabes qué? Y que lo hace. Quiero saber si el niño está enfermo para chantajearlo. ¿Qué pasa? Digo, hablo ahorita del link, pero podría ser, digamos, voy a poner algo más crítico. Trump. Vamos a suponer que hay información muy precisa de que Trump se va a morir mañana. Estoy inventando, estoy haciendo. ¿Qué pasa? Las bolsas caen o suben, etcétera. Y hay un manejo económico muy fuerte.
se hace un protocolo para que toda esa información no la puedan. Y ahí sí es muy, muy grande, ¿no? Aunque por ahí todavía se han filtrado datos. ¿Por qué afecta tanto estos, los Wikileaks y todo esto? Porque hay datos importantes. Pero a esta pregunta que me dices, sí, obviamente Samsung no va a querer trabajar o no va a tener el mismo protocolo que tiene Apple. El mismo Intel. Intel abrió sus procesadores, tiene sus plataformas, creo que Leonardo o Da Vinci, no me acuerdo cuál es. Lo que hace es el protocolo, abrirlo y cómo puedo yo entrar, que puedan programarlo, hacerlo. Y tú hazle ahora lo que quieras, tú realiza lo que quieras. Incluso el principio de open source, ¿no? Haz lo que quieras, pero si lo innovas, lo mejoras, tienes que publicar. Es una de las pocas reglas que tienen. Y cada uno que tiene su protocolo abierto, Oracle. Oracle dejó de hace mucho tiempo de vender su software. Ahí está, código abierto. ¿Qué vendo yo? El servicio. Obviamente su ganancia es en el servicio, pero obviamente lo que programes en Oracle va a ser diferente a otras bases de datos. Y va a haber algunas que retomen y puedan intercambiar, pero tienen que ver con el protocolo. No sé si esto te responde. Tengo una curiosidad. Van a registrar sus líneas telefónicas, porque es curioso, ¿no? Nos dicen que registremos una línea telefónica que en realidad está registrada desde que usamos una aplicación, porque la aplicación, al momento en que bajas la aplicación, te registras, pones tus datos, ¿no? Por ejemplo, si lo abres con tu huella digital, pues ya hay un biométrico ahí. Entonces, ¿por qué ese afán de decir que registrar, sobre todo las líneas de prepago, si son las que más utilizamos la cuestión de las apps, ¿no? Es algo muy curioso porque, según yo voy a hablar mi punto de vista, ya está registrado. Cuando nos vamos, tenemos una cuestión fiscal que nuestro RFC y nuestro CURP, o sea, ya está registrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí es curioso, ¿por qué no el gobierno pide que lo registres con el gobierno? Lo tienes que hacer con la empresa. Creo yo que va más bien por la autorización de acceder a los datos. Estoy disfrazado. Está disfrazado porque ni siquiera es por el gobierno, sino que en un momento de registrarte en la empresa le das la autorización de acceder a los datos y los datos los van a poder acceder a controlar cuestiones fiscales, etcétera, la empresa. Ese es mi punto de vista. No estoy diciendo que sea, pero es la única razón por la que debo decir. Casi todo lo tenemos asociado a un solo teléfono celular, a una línea, ¿no? Nuestro banco, y aunque no tengamos tarjetas de crédito, yo nunca he manejado una tarjeta de crédito, ni quiero manejarla, pero mi tarjeta de nómina, mis compras en Mercado Libre, todo eso está registrado en mi teléfono. En realidad es para quienes tienen más de una línea. En mi caso, tengo mi línea, pero tengo registrada mi nombre, la de mi papá y la de mi mamá. Y entonces puede ahí tomarse como que tantas líneas. Pero ahí también entonces sería registrar el grupo de quien lo usa, no importa quién lo paga. Pero, es que me surgió esa curiosidad porque como sacaste Slim y todo ese rollo, dije, bueno, entonces, Solo como información, estos registros que hacemos son ante las empresas, no ante el gobierno. por eso te digo, la empresa ya tiene tus datos, porque en el momento en que tú abriste la descargaste y te pidió datos, ya los tiene. Tienen tu nombre, y que no falta que haya algunos que no ponen, se ponen, no sé, a lo mejor, Conejito Pérez, ¿no? O cosas así. Pero no, Bueno, porque cuando uno registra una línea le piden uno su INE. claro. Ahora, porque antes no. Sí, seguramente esas líneas ya están. Ajá, las líneas nuevas ya están registradas. O sea, Yo abrí ahorita la aplicación de ya hay un registro. y ahí aparece Alfonso Quevedo. Bueno, pero eso me dicen de que ahora, si ustedes tienen una línea bajo, bueno, las que son de prepago, no te piden nada de eso. No, las que son de pospago. O sea, las que tienen ya Lo que puedes comprar en el Oxxo, sí, ahí deberían de registrarla. Pero normalmente las otras cada año o cada 2 años tienes que hacer una renovación del contrato. Y ahí es donde te piden, a ver tu INE, para ver si es cierto que eres. O sea, bueno, pero
Esa más bien tiene que ver precisamente con, aunque me parece mentira, con Internet de las cosas, de Internet que vamos a tener, y la cuestión de regulaciones y normas que hay. Pero bueno, no sé si hay alguna otra. Bueno, Mónica nada más comentó que súper interesante la exposición, muchas felicidades. Yo creo que por tiempo hasta aquí la vamos a dejar. No sé si alguien aquí quiera cerrarse, quiera cerrar con algo, o damos por terminada la sesión. Nada más que no le tengan miedo al Internet de las cosas. O sea, nada. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Damos por terminada la sesión.